Fui contratado para limpiar una casa abandonada, pero lo que encontré en el sótano me persigue hasta hoy. Todo comenzó como un trabajo más. No era algo glamoroso, pero limpiar casas abandonadas pagaba lo suficiente como para mantenerme a flote. Me llamaron para trabajar en una propiedad en las afueras del pueblo, una vieja mansión que había estado desocupada durante más de 30 años. Su dueño quería prepararla para la venta, pero había un detalle: nadie había puesto un pie allí desde que su último residente desapareció sin dejar rastro. La mansión tenía una reputación inquietante. Algunos vecinos decían que estaba maldita, otros que estaba embrujada. Pero para mí, era solo una casa más. Llegué con mi equipo básico: linterna, guantes y una caja de herramientas. Lo que encontré al llegar fue un edificio enorme, cubierto de hiedra y con ventanas rotas que parecían ojos huecos. La puerta principal estaba entreabierta, como si estuviera invitándome a entrar. El interior era incluso peor de lo que imaginaba: muebles cubiertos de polvo, paredes con manchas de humedad y un olor rancio que se sentía pegajoso en el aire. Hacía frío, a pesar de que era verano, y no pude evitar sentir que alguien me observaba desde las sombras. Mi trabajo era claro: limpiar la casa y vaciar el sótano, que según el dueño estaba lleno de cosas dejadas por el antiguo inquilino. Bajé las escaleras hacia el sótano al poco tiempo de llegar. Era un espacio oscuro y claustrofóbico, iluminado solo por el haz de mi linterna. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, símbolos que no reconocía y que parecían haber sido grabados con cuchillo. En el centro del sótano, encontré un baúl enorme, con cadenas oxidadas que lo mantenían cerrado. Tenía una sensación extraña al mirarlo, como si algo dentro estuviera esperando. Mi instinto me decía que lo dejara, pero mi curiosidad pudo más. Usé una de mis herramientas para romper las cadenas y abrirlo. Lo que había dentro me dejó sin palabras: fotos antiguas de personas, todas con los ojos tachados, junto con varios frascos llenos de un líquido oscuro y espeso. Pero lo peor fue una especie de muñeco de trapo, envuelto en tela roja, con alfileres clavados por todo su cuerpo y una nota escrita a mano que decía: no lo despiertes. De repente, sentí un frío intenso detrás de mí, como si alguien hubiera abierto una ventana. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Todo estaba en silencio, excepto por mi respiración y los latidos acelerados de mi corazón. Algo dentro de mí sabía que había cometido un error al abrir el baúl, pero no quería admitirlo. Intenté ignorar la sensación de peligro y terminar mi trabajo. Sin embargo, mientras avanzaba, comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Pasos que no eran míos, susurros que parecían salir de las paredes, y sombras que se movían en los rincones donde no había nadie. Esa noche, al volver a casa, pensé que todo había terminado. Pero entonces, en el silencio de mi habitación, escuché un sonido que hizo que mi sangre se helara: el suave crujir de cadenas, como las que había roto en el sótano. Esa noche no pude dormir. El sonido de las cadenas me persiguió incluso cuando logré cerrar los ojos por unos minutos. Despertaba sobresaltado, convencido de que alguien estaba en mi habitación. Pero cada vez que encendía la luz, todo estaba en calma. Al día siguiente, decidí que lo mejor sería olvidar lo sucedido. No quería parecer paranoico, pero algo dentro de mí sabía que había traído algo conmigo al abrir ese baúl. Mientras desayunaba, revisé mi teléfono y vi un mensaje del dueño de la mansión. Me pedía un informe detallado del estado de la casa y preguntaba si había encontrado algo inusual. Dudé antes de responder. ¿Debía contarle lo del baúl? ¿Y qué diría si le hablara de las cosas extrañas que había visto? Opté por responder con un mensaje breve: el sótano estaba lleno de objetos antiguos. ¿Qué quiere que haga con ellos? Pasaron unas horas sin respuesta, y durante ese tiempo, noté algo raro en mi casa. Las luces parpadeaban, y el aire se sentía pesado, como en el sótano. Más tarde, cuando revisé el espejo del baño, vi algo que me heló la sangre. Detrás de mí, una sombra alta y borrosa se desvaneció justo cuando giré la cabeza. Traté de convencerme de que estaba imaginando cosas, pero la sensación de ser observado se hacía cada vez más fuerte. Finalmente, recibí una respuesta del dueño: no toques nada más en el sótano. Deja todo como está. Iré personalmente mañana. El mensaje me puso más nervioso. ¿Por qué quería que lo dejara así? ¿Sabía algo que no me estaba contando? Esa noche, mientras intentaba distraerme viendo televisión, escuché nuevamente el sonido de cadenas, esta vez más fuerte. Venía del pasillo. Me armé de valor y salí con una linterna, pero no encontré nada.
Lo que sí noté fue un rastro de marcas negras en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Al día siguiente, decidí regresar a la mansión. Quería respuestas, y no podía esperar al dueño. Al llegar, el ambiente era aún más opresivo que antes. La puerta del sótano estaba entreabierta, algo que estaba seguro de haber dejado cerrado. Bajé lentamente, con la linterna temblando en mi mano. Lo primero que noté fue que el baúl ya no estaba donde lo había dejado. En su lugar, había un círculo dibujado en el suelo con el mismo símbolo extraño que estaba en las paredes. Dentro del círculo, encontré el muñeco de trapo. Esta vez no tenía los alfileres clavados, y la tela roja parecía más brillante, casi húmeda. Entonces escuché una voz. Era un susurro apenas audible, pero suficiente para hacer que se me erizara la piel. No debiste volver. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El aire estaba helado, y cada respiración se hacía más difícil. Recordé las palabras de la nota, no lo despiertes. Pero ya era demasiado tarde. Algo se había desatado, y sentí que no estaba solo en el sótano. De repente, las luces de mi linterna parpadearon, y vi una figura al fondo del sótano. Era alta, encorvada, con cadenas colgando de sus muñecas y un rostro que no podía distinguir, como si estuviera cubierto por una sombra que devoraba la luz. Corrí hacia la salida, pero las escaleras parecían más largas de lo que recordaba. Sentí un tirón en mi camiseta, como si alguien intentara detenerme. Llegué a la puerta del sótano y la cerré de golpe, con el corazón latiendo a toda velocidad. Al salir de la mansión, miré hacia atrás. Por una de las ventanas, pude ver la figura mirándome, inmóvil, como si me estuviera vigilando. En el camino de regreso, algo dentro de mí sabía que esto no había terminado. La figura, las cadenas, el muñeco, todo parecía estar conectado a algo mucho más grande y oscuro. Pero lo peor llegó esa noche, cuando, al revisar mis cosas, encontré el muñeco de trapo en mi mochila, envuelto nuevamente en la tela roja. Cuando vi el muñeco de trapo en mi mochila, sentí como si mi corazón hubiera dejado de latir. No podía entender cómo había llegado allí. Estaba seguro de no haberlo tocado después de verlo en el círculo. Lo saqué con cuidado y lo dejé sobre la mesa. Al hacerlo, noté que la tela roja estaba más oscura y pegajosa, como si estuviera cubierta de sangre fresca. Intenté deshacerme de él. Lo envolví en una bolsa y lo arrojé al contenedor de basura en la calle, pensando que sería suficiente. Pero esa misma noche, al entrar a mi habitación, lo encontré otra vez, sentado en mi cama. Esta vez, tenía un alfiler clavado en el centro del pecho, y una nota arrugada a su lado que decía, no puedes huir de él. Mi mente se llenó de preguntas y miedo. ¿Quién era él? ¿Por qué yo? Pero antes de que pudiera pensar más, la temperatura de la habitación bajó drásticamente. Mis ventanas comenzaron a empañarse, y en una de ellas, una mano invisible trazó una palabra: corre. No necesitaba más señales. Agarré mis llaves y salí de la casa, dejando todo atrás. Conduje sin rumbo fijo, buscando escapar de la sensación de ser observado. Pero no importaba cuán lejos llegara, el peso de lo que había despertado en esa mansión me seguía como una sombra. Finalmente, tomé la decisión de enfrentar lo que fuera que estaba detrás de esto. Volví a la mansión, esta vez llevando conmigo un frasco de gasolina y cerillos. No sabía si quemarla funcionaría, pero algo me decía que debía intentar destruir el lugar. Cuando llegué, la puerta principal estaba abierta, como si alguien me hubiera estado esperando. Entré con cuidado, sintiendo el aire pesado y el mismo frío helado que había experimentado antes. Bajé al sótano una vez más, decidido a acabar con lo que fuera que vivía allí. El círculo en el suelo ahora brillaba tenuemente, y en el centro, estaba el muñeco, rodeado de las cadenas que había roto antes. Mientras me acercaba, una voz profunda resonó en la habitación. Te lo advertí. La figura que había visto antes emergió de las sombras. Esta vez, sus ojos brillaban con un fuego oscuro, y su presencia llenó el sótano con una energía que me hizo temblar. Me habló directamente, su voz reverberando en mi cabeza. Mi pacto fue interrumpido. Tú abriste la puerta. Ahora, pagarás el precio. Sabía que no tenía mucho tiempo. Encendí los cerillos y derramé la gasolina alrededor del círculo. Las llamas se propagaron rápidamente, pero la figura no se movió. Solo me observaba, su silueta temblando con el fuego. Mientras la habitación comenzaba a llenarse de humo, escuché un grito desgarrador, como si el fuego no solo estuviera consumiendo la casa,
sino algo más profundo. Corrí escaleras arriba y salí justo cuando las llamas envolvían la mansión. Desde la distancia, pude ver cómo la estructura colapsaba, y por un momento, pensé que todo había terminado. Pero mi alivio fue breve. Esa noche, mientras intentaba dormir en un motel, escuché el sonido familiar de las cadenas, arrastrándose lentamente por el suelo. Y cuando encendí la luz, el muñeco estaba allí, sentado en la mesa, con una nueva nota a su lado. No puedes destruir lo que no pertenece a este mundo. Desde entonces, no he podido escapar. He intentado mudarme, cambiar de nombre, e incluso buscar ayuda espiritual, pero nada ha funcionado. Lo que encontré en ese sótano no era solo un objeto maldito. Era una puerta a algo mucho más oscuro, algo que ahora camina conmigo, esperando el momento adecuado para reclamar lo que, según él, es suyo. A veces, todavía escucho las cadenas en la noche. Y cada vez que las oigo, sé que no estoy solo.